Iniciando con las ponencias, hacemos la invitación al doctor José Félix Solarte, exsecretario de Educación de Pasto, actual concejal municipal, educador, contador público y jurista educativo. Su tema, la educación pertinente según realidades sociales, culturales, ambientales y productivas. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor José Félix Solarte. Presento el saludo a la mesa directiva, señor rector, al cuerpo directivo, de todos ustedes, maestros, maestras, padres de familia, estudiantes. La primera frase con que nos recibió la apertura del foro dice: la educación es el escenario para que se resuelvan todas las preguntas e inquietudes que tenemos. Y entonces el foro está enfocado a hacer una serie de reflexiones y sobre ellas dar unas respuestas. Y qué bueno que las preguntas y las respuestas las demos todos los actores, los padres y madres de familia, una voz importantísima. Pero debemos preguntar a los estudiantes, y luego nos preguntamos nosotros como docentes, y luego nos queda una tarea, señor rector. Salir del colegio y ir a preguntar afuera. Afuera está la realidad. Preguntas, madre de familia, para que usted me conteste. ¿Qué la motiva a mandar a su hijo al colegio? Segunda pregunta, ¿por qué escoge este colegio y no otro? Tercera pregunta, señora madre de familia, ¿usted cree que la educación que recibe hoy su hijo es mejor que la que usted recibió? Porque todas las madres de familia dicen, es que antes era de esta manera. Y entonces la educación no es para las paredes de la escuela, no es interna. La educación es para quién? Para la sociedad. Entonces la sociedad tiene que decirnos, los jóvenes que egresan del proceso educativo contribuyen positivamente, no contribuyen en nada o están contribuyendo negativamente. El resultado es la sociedad. Y si nosotros no preguntamos a la sociedad, no sabemos si la educación va bien o va mal. Y entonces yo digo, señor rector, lo mínimo que tenemos que hacer es seguirle el rastro a nuestros egresados, al menos de los últimos 5 años. ¿Dónde están los bachilleres que se graduaron hace 5 años? Debemos saber. ¿Cuántos están en la universidad? ¿Qué programas escogieron? ¿Ellos realmente están estudiando lo que ellos querían? ¿O les tocó estudiar lo que ellos no querían? Es como cuando a un niño se le da unas monedas y va a la tienda. Dice, véndame, ¿qué quiere? Lo que me alcance. El niño no sabe qué definir, qué comprar. Él compra lo que le alcance. Y los bachilleres a veces dicen, ¿qué va a estudiar? Lo que me alcance. Y entonces allí perdemos la pertinencia educativa. ¿Y qué significa el joven crítico después del proceso? Aquel que se preocupa por algo, aquel que tiene una actitud de vida y que se interesa por los temas. Demos algunos ejemplos. Hoy tenemos un problema en el mundo entero. ¿Qué es cuál? El tema medioambiental. El Papa Francisco nos murió y nos dejó un texto muy amplio que se llama Laudato Si. Y en ese texto tan amplio de la máxima autoridad de la humanidad, que es el Papa, con ese buen criterio del Papa Francisco, y entonces allí dijo, la humanidad
debe cuidar la casa común. Podemos pensar diferentes, podemos tener intereses diferentes, pero vivimos bajo una misma casa. ¿Cuál es la casa? La tierra. Y la tierra está en riesgo y se nos puede acabar. ¿Por qué? Por el tema medioambiental. Porque falta el agua. Y si falta el agua, falta la vida. Y entonces, joven estudiante, ¿y usted se preocupa por ello? ¿Usted sí tiene un grado de responsabilidad por la vida? Y si el joven no tiene un grado de responsabilidad por la vida y no le interesa qué pasa con los niveles de contaminación, con el río Pasto, y no forma parte del PRA y no opina, entonces ese estudiante no es crítico. Entonces cumplimos el fin de la educación. Un tema de interés, ¿no? El Congreso de la República de Colombia no está cumpliendo la función. Le pusieron una ley para que la discuta y dijo que no la discute. Y cuando el Congreso dijo no la discutimos, entonces el presidente dijo entonces se la paso al pueblo a través de una consulta popular. Y cuando ya tenía el pueblo para discutirla, entonces el Congreso dijo no, mejor tráigala, nosotros queremos discutir. Y ahora lo van a discutir y seguramente pues le van a hacer alguna tramoya. Entonces, ¿qué falta? Ética. Y esos congresistas que les falta ética, compromiso, conciencia, responsabilidad, salieron de una escuela. Entonces la escuela falló. Entonces toca preguntarles a esos congresistas, ¿en qué escuela estudiaron? ¿Por qué no son éticos? No miren que el resultado de la escuela es el fin, y el fin es la sociedad. Entonces allí la escuela falla. Voy a terminar aquí contándoles una experiencia aquí con la doctora Cecilia Navia. Este foro lo hicimos hace 10 años. Ya hace 10 años hicimos lo mismo. Yo no voy a preguntar si lo que hicimos sirvió o no sirvió. Y nos fuimos a Jamondino. El primer foro que hicimos en Jamondino. Y le preguntamos, señora madre de familia, ¿qué opina usted de la enseñanza, de la escuela, del sistema educativo? Entonces, no sé, digo, pero sí me gustaría que enseñen algo que sirva. Y estábamos con el alcalde, ¿no? Esa señora dijo una frase cortica. Pero yo le dije al alcalde, nos jodió. Porque en pocas palabras dijo, lo que ustedes enseñan, no sirve. O en otras palabras dijo, en mi tiempo era mejor. O en otras palabras dijo, yo espero algo más. Y como ya dijo, que enseñen algo que sirva, entonces, con este equipo de trabajo, rectores, profesores y todos, entonces aquí en Pasto se construyó una política pública. Y la tenemos. Y allí hablamos de la calidad y de la pertinencia educativa. Para que los jóvenes, primero, sean críticos. No todos van a la universidad, correcto. Pero ¿cuál es el fin? Que se desempeñen con éxito. Si van a la universidad, sean exitosos. Si buscan un trabajo, que sean exitosos, que tengan un trabajo. Que la empresa diga, no, venga, porque es que usted realmente tiene una buena actitud, es responsable. Y que en el desenvolvimiento social los jóvenes participen. ¿Por qué los jóvenes no participan? Mire, uno pregunta después de tantos personalitos estudiantiles que hemos tenido,
donde 11 años vamos a la urna a elegir el delegado, el representante, y uno dice, y las juntas de acción comunal las lideran los egresados del colegio. Y desde el Consejo de Pasto visitamos todas las juntas de acción comunal. Vaya a hablar con el presidente. Entonces, ¿quién es el presidente? Don Juan. Y don Juan es un abuelito. ¿Cuántos años lleva? Dice, ya 40 años de presidente. Y nadie lo releva. No hay un egresado de esta comunidad que diga, yo me pongo al frente de esto para hablar los temas de la sociedad. No, como nadie quiere, pues toca reelegirlo a don Juan. ¿Hasta cuándo? Entonces, uno mira que nuestra escuela no contribuye a la sociedad. Es allí donde veremos los jóvenes egresados, nuestro producto, preocupados por los temas sociales, políticos, económicos, medioambientales. Y en ese proyecto que construimos dijimos, ¿qué es Pasto? En el mundo entero. Pasto es una ciudad cultural. ¿Por qué conocen a Pasto en el mundo entero? Por nuestro carnaval. Y entonces uno pregunta, ¿y los jóvenes sí hablan de carnaval? ¿Sí participan? Venga, vamos a una murga, una comparsa. Tenemos la teoría de lo que significa. Entonces, esos son los temas. Y para terminar, lo siguiente. Lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es la financiación. Y es responsabilidad del Estado. La educación universal, gratuita y de calidad. Entonces, esta conclusión no va, señor rector. Cuando se definió la Ley General de Educación en el año 94, se expidió otra ley, que era la Ley 30. Y la Ley 30 decía, para financiar la educación, del presupuesto nacional, el 30% hay que dedicarlo a educación, el 25% a salud, el 20% a agua potable y saneamiento básico, el 20% para infraestructura y desarrollo y el 5% para educación, recreación, cultura y deporte. Ahí está el 100% de los recursos de la nación. El 30% para educación, ¿qué significaba? El presupuesto más grande es para educación. Sabia la cosa, ¿no? ¿Qué es lo más importante? La educación, porque ahí estaba la otra frase máxima de Nelson Mandela. La educación es la herramienta para la transformación, para cerrar las brechas de inequidad. Entonces, ese se llamaba el situado fiscal. Y nos iba bien a todos. Las escuelitas tenían plata, había dinero para muchas cosas, porque era el 30%. Y luego en el 2001 cambiaron. Nos quitaron el situado fiscal, que era la oferta educativa, y nos cambiaron por la demanda educativa. Nos cambiaron la balanza de oferta a demanda, crearon el Sistema General de Participaciones. ¿Y qué hicieron? Empezar a recortar los recursos. Y nos dimos cuenta que para ese modelo la educación ya no es tan importante, porque dedicaron más recursos para la guerra, más recursos para las fuerzas militares, otros recursos con otras prioridades. Y a la educación paulatinamente le fueron quitando los recursos desde el año 2001. Y por eso, pues las escuelitas dejaron de... Hoy tenemos muchas dificultades, doctor. Pero allá en ese parlamento, que le falta un poco de ética y de responsabilidad y de compromiso, que legislan bajo otras visiones, entonces dijeron, sí, les vamos a cambiar el sistema, pero este año 2025 vamos a expedir la última ley. Se llama la Ley de Competencias. ¿Qué significa? Que le van a decir al municipio, le damos unos pesitos más, pero le vamos a dejar unas responsabilidades más. Entonces va a resultar peor el remedio que la enfermedad.
¿Y qué nos preocupa? Que nos vayan a decir que el municipio financia el PAE. Y el municipio no tiene esa posibilidad, porque el PAE debe ser del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, nos vamos a declarar en un estado de alerta a los colombianos, pero principalmente ¿quién? Los alcaldes, los concejales, los rectores, los profesores, los padres de familia, para decir: el Estado colombiano, para la transformación social, para cumplir los principios de tener una buena educación universal, pertinente y de calidad, necesitamos que volvamos a la fórmula del año 94, donde la educación sea el eje fundamental. Que nos manden unos recursos, pero que no nos manden responsabilidades. Entonces, jóvenes, este no puede ser un tema que a ustedes no les interese. Es un tema que nos debe interesar, porque la ley nos dice que usted debe ser un joven crítico. Y ahora que hablemos de medio ambiente, entonces también decimos, de tal manera que les auguro muchísimo éxito en este foro, que las conclusiones sean contundentes y que digamos que este país sí requiere una mejor educación. No estamos conformes, y no es el problema ser el rector ni que seamos los profesores. Lo que pasa es que algo falla. Entonces el Estado nos cumpla la función, y madres de familia, usted tiene una responsabilidad muy grande. No se aparten de la escuela, vengan cada vez que se los convocan y opinen. Entre todos tenemos que exigir un cambio. Muchas gracias y les deseo muchos éxitos.